Muy buenos días, mi nombre es Stalin Miguel Cabrera Gordillo. En este video voy a hacer un análisis de la ficha. Inicia con una serie de preguntas destinadas a aclarar el propósito central de la investigación. Dichas interrogantes se encuentran ubicadas en el apartado denominado Datos Preliminares, que funciona como la entrada al documento y como la guía que orienta cuál es el objetivo que se busca con el estudio. Esta primera parte no solo delimita el alcance del trabajo, sino que también permite entender por qué la selección de la sentencia y la revisión de antecedentes son indispensables para avanzar con coherencia en todo el proceso. A continuación, la ficha exige recopilar información básica pero imprescindible, pues a partir de esos datos se construye la estructura del análisis. Entre estos elementos destaca la identificación del número de sentencias con características similares al caso abordado. Este paso resulta esencial porque obliga a revisar de manera detallada el buscador de la Corte Constitucional, lo que implica invertir bastante tiempo, pero que a la vez vuelve más precisa y profesional la capacidad de identificar precedentes jurisprudenciales. En la parte de la ficha denominada Datos Generales de la Sentencia o punto arquimédico de partida, se presenta de forma ordenada los aspectos iniciales que permiten situar correctamente el fallo dentro del contexto jurídico. Seguidamente, el documento ofrece un resumen exhaustivo de los antecedentes del caso, de la argumentación empleada por la Corte Constitucional y de la resolución finalmente adoptada. En esta síntesis se especifican los derechos que pudieron haber sido vulnerados y los precedentes jurisprudenciales que sirvieron de fundamento jurídico para dictar la sentencia 1095-20-EP/22, lo que ayuda a entender de mejor manera la lógica interna del fallo. Además, el análisis recoge los derechos señalados por el accionante como lesionados, lo cual permite constatar su planteamiento con la valoración efectuada por el órgano jurisdiccional. La ficha también profundiza en los métodos de interpretación que utilizó la Corte para resolver el caso. Este aspecto es de gran importancia ya que permite apreciar de qué manera la Corte analiza los hechos, cómo aplica las normas constitucionales y qué herramientas emplea para construir el razonamiento que sustenta su decisión. Esto facilita comprender por qué el fallo adoptado se ajusta o no al sentido de los derechos en juego. En otro apartado se identifican las diferentes citas jurisprudenciales que la Corte incorporó en su argumentación, clasificándolas según su naturaleza y característica. Esta clasificación permite visualizar el soporte jurídico que refuerza el bloque de constitucionalidad y cómo cada referencia contribuye a sostener la interpretación desarrollada en la sentencia. Todo ello resulta necesario para entender la coherencia interna del fallo y su relación con otras decisiones previas de la Corte Constitucional. Uno de los elementos más complejos de análisis consiste en determinar si el fallo contiene un precedente constitucional. Para ello se identifica los requisitos que permiten considerarla un precedente válido. Luego de responder este conjunto de preguntas, se evaluó si el precedente que contiene es vinculante o si únicamente tiene carácter persuasivo. Este ejercicio resulta determinante ya que permite establecer la fuerza obligatoria del precedente dentro del ordenamiento jurídico. Finalmente se concluyó que la sentencia 1095-20-EP/22 constituye un precedente vinculante y además vertical debido a que los jueces inferiores no observaron lo señalado en la sentencia 375-17-SEP-CC. Por ello, lo resuelto en este fallo es obligatorio para todos los jueces. El estudio también permitió identificar los overdicta presentes en la sentencia, así como el decisum. Además, se ubicaron las líneas jurisprudenciales que se desprenden de este fallo. La sentencia que sirve de punto de partida, la fundadora de línea, la reconceptualizadora y la dominante. Estos elementos ayudan a identificar la evolución de la jurisprudencia constitucional en materia de protección laboral reforzada y permiten entender cómo la Corte ha ido construyendo una posición a lo largo de todo este tiempo.
En el apartado del análisis constitucional, la ficha plantea preguntas que buscan valorar si el fallo es coherente con el texto constitucional, si fortalece el bloque de constitucionalidad, si aporta estabilidad a las líneas jurisprudenciales existentes y si introduce avances conceptuales relevantes. Las respuestas dadas demuestran que la sentencia 1095-20-EP/22 es especialmente importante para consolidar la protección laboral reforzada en el sistema constitucional ecuatoriano. En relación al desarrollo del caso práctico, del relato de los hechos, se desprende que Juan Pérez, al enfrentar una enfermedad catastrófica derivada de una transfusión de sangre, en este caso por leucemia, se encuentra bajo un régimen de protección laboral reforzada. Esta protección se sustenta en varias decisiones de la Corte Constitucional que han establecido criterios claros respecto al tratamiento que deben recibir los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. La acción de protección que se plantea en su favor se fundamenta en identificar los precedentes que la Corte ha declarado de aplicación obligatoria y en reconstruir la línea jurisprudencial que ha definido el alcance de la protección laboral reforzada. Este marco, Juan Pérez manifestó que había presentado certificados médicos en los que se recomendaba asignarle actividades de menor exigencia y horarios más flexibles. Estas recomendaciones eran medidas razonables que debían ser consideradas por la administración. Sin embargo, el GAT municipal ignoró tales advertencias y resolvió terminar su nombramiento provisional, justificando la decisión en una supuesta ineficiencia laboral y en criterios de orden técnico institucional. La defensa debe centrarse en demostrar la relación directa entre la condición médica del accionante y la decisión de la administración pública. Para ello, es indispensable determinar si la institución conocía la enfermedad de Juan Pérez y, pese a ello, decidió dar por terminado su nombramiento. Si se comprueba este extremo, la actuación administrativa podría configurarse como discriminatoria, afectando tanto su derecho al trabajo como su derecho a la igualdad, considerando que quienes padecen enfermedades catastróficas están sujetos a una protección reforzada destinada a evitar este tipo de vulneraciones. La Corte Constitucional, en fallos como la sentencia 375-17-CEP-CC, ha señalado que los precedentes no deben aplicarse únicamente en casos idénticos, sino que deben interpretarse tomando en cuenta las particularidades de cada situación. Por ello, los métodos de interpretación constitucional permiten adaptar el precedente sin debilitar el bloque de constitucionalidad. Conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la carga de la prueba puede invertirse en materia constitucional, por lo que corresponde a la institución pública demostrar si desconocía o no la condición médica del accionante. Sin embargo, incluso si existiera alguna laguna en la comunicación formal de la enfermedad, la protección laboral reforzada opera por el solo hecho de que la persona padezca una enfermedad catastrófica, lo que ya constituye un estado de vulnerabilidad. Bajo estos criterios se resolvió la sentencia 1095-20-EP-22, aplicando el estándar de mayor probabilidad para asegurar la protección del trabajador. En conclusión, con base en la línea jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional y en los precedentes vinculantes aplicables, es posible determinar con claridad la vulneración del derecho al trabajo del señor Juan Pérez. La decisión administrativa desconoció la protección laboral reforzada y contravino la supremacía constitucional, lo cual coincide con lo que ha sido reiterado en diversos fallos obligatorios emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención.